de cómo es posible que teniendo plantas de oxígeno, nosotros sigamos dependiendo de proveedores externos, ¿no? Muchas gracias por su invitación. Buenos días ante todo. Efectivamente, nosotros, para la Defensoría del Pueblo, desde el inicio de la pandemia, la provisión de oxígeno medicinal ha sido una preocupación. Por eso hemos venido constantemente interviniendo ante el Ministerio de Salud, ante el Seguro Social, a fin de que se pueda, pues, lograr un abastecimiento autónomo respecto a que cada hospital pueda contar con oxígeno medicinal sin tener que depender de proveedores externos para su provisión, ¿no? Y esto, si bien es cierto, no se ha logrado al 100%, pero sí ya la gran mayoría de establecimientos de salud cuentan con una planta de oxígeno, ¿no? De acuerdo a lo que nos recabamos nosotros en una supervisión, existían más de 300 plantas de oxígeno, ¿no? Una supervisión que realizamos en el año 2021. Habían más de 300 plantas de oxígeno en nuestro país. Y en el último documento que nos ha hecho llegar el Ministerio de Salud, a la fecha contamos con 200, por lo menos esa es la información que nos hizo llegar la Dirección General de Operaciones en Salud. Existen 280 plantas de oxígeno medicinal, de las cuales nos indican que 24 se encuentran mal estado, sin funcionamiento, malogradas, ¿no? Pero sí tenemos conocimiento también de que las plantas de oxígeno se encuentran apagadas. Muy bien, Y bueno, las eso plantas de sí, oxígeno pueden estar apagadas, es decir, usted me dice que cada hospital tiene que tener su propio generador de oxígeno y es lo que se necesita en el mundo, en el Perú, ya no nos debe pasar lo que nos pasó en la pandemia. Hay plantas de Exitosa. oxígeno en otras latitudes, en otros países, que cuando no se necesitan se apagan y se dan mantenimiento. sí, o sea, se apagan, pero siempre se está constantemente poniendo en funcionamiento, ¿no? Porque, a ver, nuestro país, Lima, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene cualquier aparato apagado, con el tiempo se malogra, si no lo usemos, ¿no? Entonces, las plantas de oxígeno tienen que dársele mantenimiento y tienen que prenderse constantemente, ¿no? Ujú. Muy bien. Lo que sí está mal es que se dejen deteriorar, porque si es que están malogradas y se Correcto. dejan así, se pueden malograr. Sí, correcto. Se tienen que prender constantemente, se tienen que dar un mantenimiento preventivo, ¿no? Todos los años. Y este año el Ministerio de Salud ha ha presentado un plan que ha sido aprobado en febrero de este año, un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que deben cumplir tanto los gobiernos regionales como los hospitales del MINSA, ¿no? A Ujú. nivel nacional. Muy Y bien. este plan tiene un presupuesto que ha sido asignado a inicios del año con la ley de presupuesto de más de 22 millones de soles, ¿no? Acá hay una información, ¿no? Acá lo que dice es que después de la pandemia por el COVID-19, cuando me refiero aquí es en el reportaje de Ojo Público, después de la pandemia por el COVID-19, el panorama no ha variado mucho. Las mismas dos empresas figuran como proveedoras de oxígeno de diversas instituciones de salud que tienen plantas generadoras averiadas o apagadas. Solo en los 2 primeros meses del 2023, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, que tiene sus 3 plantas de oxígeno sin Exitosa. funcionar, ha emitido órdenes de compra al INDEI por 78.840 soles, según el SEACE. Este año el INDE también obtuvo una adjudicación para venderle oxígeno líquido a Loaiza por 283.500 soles. ¿Cómo se puede explicar que teniendo sus generadores de oxígeno medicinal apagados opten por comprar a una empresa? Bueno, esa pregunta también nosotros le hemos formulado al Ministerio de Salud, ¿no? De cómo es posible que teniendo plantas de oxígeno, nosotros sigamos dependiendo
de proveedores externos, ¿no? Como usted bien señala, los hospitales grandes, como son el Hospital Loaiza, el Hospital 2 de Mayo, o el Hospital Cayetano Heredia, o en el sur, ¿no? El Hospital de Villa El Salvador o María Auxiliadora cuentan con plantas de oxígeno y sin embargo siguen comprando o seguimos teniendo dependencia de estos proveedores externos. Si uno ve la página del REUNDIS, donde está el RENOXI, que es la página web donde se señala el abastecimiento de oxígeno, vemos que la mayor cantidad de oxígeno que se provee que proveen los establecimientos de salud es a través de tanques y de cilindros. Y estos tanques y cilindros son llenados por proveedores externos, ¿no? Las razones por las cuales nos han informado de manera sin presentarlo en un documento extraoficialmente, diríamos, nos han señalado de que es muy costoso, ¿no? Los propios establecimientos de salud han señalado que el prender la planta de oxígeno resulta muy costosa, ¿no? No cuentan a veces con personal pues capacitado para además manejar estas plantas de oxígeno, ¿no? Y Son eso algunas es de las verdad, razones por las y cuales... eso es verdad, es decir, si todos los hospitales del resto del mundo generan su propio oxígeno, porque son muy pocos los países que hemos visto sufrir a Exitosa. la gente por falta de oxígeno, y eso quiere decir que los propios hospitales tienen sus generadores de oxígeno, además los tubitos que pasan hasta el mismo, que llegan hasta la misma cama, ¿no? Entonces, si esto pasa en todas las partes del mundo, ¿por qué a nosotros se nos da esta justificación? Bueno, si hay o no personal especializado en el manejo de plantas de oxígeno, entiendo que existen profesionales en estas ramas, ¿no? Que manejan, y para eso hay ingenieros sobre el tema, ¿no? Que pueden darle mantenimiento. Si han contratado o no han contratado, ese es un tema que debe responder los establecimientos de salud o el MINSA, ¿no? Claro, porque si hay tecnología, viene tecnología nueva, se necesita, eh, se tiene que contratar nada más, o quieren quedarse en la época de la carreta. Sí, es que algo que está a cargo del MINSA de manera permanente, y así también lo señala en esta norma que ha salido sobre el plan de mantenimiento y preventivo y correctivo, es que debe brindar asistencia técnica al personal de cada establecimiento de salud, ¿no? Sobre el tema, o sea, no solamente se debe proveer de recursos, sino también brindar asistencia técnica al respecto. En ese sentido, corresponde al MINSA pues brindar asistencia técnica como ente rector en materia de salud pública a cada establecimiento de salud. Además, si vamos contando los montos, 283.000, 4.500.000, 22.000, no se hace poca cosa, ¿no? Así es, así es. O sea, ya hemos, o sea, con mucho sacrificio durante la pandemia, se ha logrado adquirir esta cantidad, Exitosa. ¿no? 280 o más de 300 plantas de oxígeno, con mucho sacrificio, incluso con donaciones de las empresas privadas, ¿no? Hemos logrado contar con un número importante de plantas de oxígeno. Es importante no perder este abastecimiento autónomo y más bien construir, ¿no? Sobre todo los hospitales grandes, que fue donde fue dirigida a la mayor cantidad de personas durante la pandemia, porque sabemos que durante la primera y segunda ola, pues el primer nivel de atención no hubo atención de las personas enfermas con COVID. Todos fueron a los hospitales a partir del segundo y tercer nivel, ¿no? Estos establecimientos de salud deben apostar por un abastecimiento autónomo. Nosotros se lo hemos repetido en reiteradas oportunidades al Ministerio de Salud en más de un documento. Incluso este año también hemos remitido otro documento al Ministerio de Salud preguntando sobre las plantas de oxígeno, ¿no? Y esta es la última información que nos han dado en este año respecto a que tienen 280 plantas y que encuentran 24 inoperativas, no, o sea, malogradas. Y bueno, algo que también pues nos dijeron en esa oportunidad es que este constante cambio de funcionarios, ellos tampoco no tenían claro cuándo se hablaba de una planta estaba inoperativa, si estaba malograda o si simplemente estaba apagada, ¿no? Y esta preocupación también surgió a raíz de los bloqueos por las manifestaciones, ¿no? Si ustedes recuerdan, durante este bloqueo, ICA reportó de que no contaba, que ya el oxígeno se les estaba terminando, y sin embargo ICA cuenta con plantas de oxígeno, ¿no? Entonces resulta preocupante
de una situación de esta frente a bloqueos o cualquier otra circunstancia, ¿no? La presentación de un whiteboard, de un bloqueo, ¿cómo es posible que los establecimientos de salud, no obstante contar con una planta de oxígeno, sigan teniendo que reportar que están sin oxígeno ante estas situaciones, ¿no? Realmente De resulta acuerdo. preocupante. Ya no hablemos ni siquiera de la pandemia, hablemos de situaciones coyunturales que se presentan, ¿no?